Hoy tenemos el programa repletito. Por hacer un resumen, inteligencia artificial y trabajo, un poco de neoludismo, podríamos resumirlo así. Luego del nuevo móvil de Solana, ya no es tan nuevo, pero bueno, la entrada de Solana en el sector de los smartphones. Y luego stablecoins, monedas estables al detalle. Arrancamos con Agustín Rodríguez, CEO de PFS Tech and Data. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de trabajo. La IA supone la mejora de cientos de herramientas que van a aumentar la productividad de los procesos de casi todos los sectores, por no decir de todos. También hay otra cara de la moneda, y es que se eliminarán una serie de trabajos a la vez que se generan otros nuevos. No sabemos si van a generarse más de los que se pierden o viceversa. Ahora lo veremos. Tendremos una interesante conversación con Agustín, porque justamente trabaja con inteligencia artificial a diario, es su sector, entonces nos puede explicar esto perfectamente. Luego nos acompaña Miguel Ángel Sepúlveda, analista independiente, ya lo conocéis. Vamos a comentar con él el lanzamiento del nuevo, bueno, ya no es tan nuevo, ya tiene un par de meses, ¿no? El nuevo móvil de Solana, en smartphone. La plataforma de blockchain con token propio va a competir no tanto con los fabricantes de teléfonos móviles, es decir, no tanto con Samsung, por ejemplo, o LG, sino con Android y Apple, porque tiene además su propio sistema operativo. Aprovecharemos que esta semana se está celebrando en Barcelona el Mobile World Congress para hablar de la entrada de este nuevo actor en el sector de la telefonía móvil, porque es que lo interesante es que además incorporan tecnologías muy novedosas, como son la tecnología blockchain y la capacidad de descargarte apps descentralizadas. Veremos también a qué nivel están estas apps descentralizadas, si hay un sustitutivo, por así decirlo, de todas las aplicaciones que ya conocemos. Evidentemente de mensajería habrá, pero no sé si de juegos, de juegos también habrá seguro. Ahora nos lo cuenta Sepúlveda en profundidad. De la tercera parte nos acompaña, como cada martes, Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, asesor de Fondo Cripto en Luxemburgo. En esta ocasión vamos a profundizar en las stablecoins, tema que me interesa mucho últimamente, las monedas estables, hechas para eliminar la volatilidad del resto del ecosistema cripto, al tener la paridad perfecta con una divisa o con un activo. Normalmente es el dólar, pero puede ser el euro, puede ser el oro también. La principal stable del mercado es USDT, emitida por la empresa Tether, una compañía ciertamente opaca, y por eso nos interesa más que otras. ¿Cómo acuña? ¿Cómo asegura la paridad con el dólar? ¿Qué información facilita al mercado en la presentación de sus resultados? Porque al final es una empresa que está en Estados Unidos. Además hablaremos de algunos proyectos en particular como Ecena o Stabolut. 2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Vamos ya con los titulares, vamos con My Economy News. My Economy News. Ethereum alcanza máximos de 22 meses. La segunda criptomoneda más grande continúa aumentando a medida que se acerca su actualización. La segunda criptomoneda más grande del mercado sigue aumentando. Se trata de esta actualización, hablo de Dencun. Tiene como objetivo resolver problemas de escalabilidad de la blockchain. Usará segundas capas con esa idea, prometiendo hacerla más rápida y económica. Además, el mercado ya está mirando la posibilidad de unos ETFs al contado de Ether, después de que la SEC aprobara finalmente en enero los ETFs de Bitcoin al contado, que están yendo realmente bien, porque encima pues estamos viendo una revalorización brutal en Bitcoin. Pues Ethereum podría pasar lo mismo. El mercado lo ve como una posibilidad. Los analistas nos dicen que no es tan posible como lo era el de Bitcoin. No estamos hablando del mismo tema. Y aparte habrá también otro tipo de problemas dentro de la red, dentro de la blockchain de Ethereum, que no estarían dentro de la de Bitcoin. Por lo tanto, no es una seguridad al 100%. Seguimos españoles
están optando por la autocustodia de Bitcoin para escapar de Hacienda. Lo leemos en Criptonoticias. Debido a la presión gubernamental sobre usuarios españoles de Bitcoin y criptomonedas, los inversores del país ibérico han optado por comenzar a ejercer autocustodia. Esto como una estrategia para escapar la obligatoriedad informativa que rige en esta nación. Así lo ha señalado en contacto con Criptonoticias el economista José Antonio Bravo. Está notando que los inversores, los holders, los tenedores de Bitcoin y otras criptos están optando por autocustodia o hardware wallets, carteras frías. Seguimos tras el hackeo de ayer de la cuenta de Twitter de MicroStrategy. Recordemos que les hackearon la cuenta de Twitter, simplemente. Y ofrecieron un airdrop falso en ese hackeo y al menos se perdieron, o los hackers se llevaron $420.000. Pues hoy la empresa de Michael Saylor compra más Bitcoin, aumenta la reserva a $10.200 millones. Los ETFs de Bitcoin, también la anticipación de este halving, que quedan por cierto 55 días, lo tenemos ya. Están disparando todos estos hechos la posición de Bitcoin de la empresa. Tienen ya MicroStrategy tiene más de $4.000 millones en positivo. Saylor ha reiterado que no tiene intención de vender a corto, medio o largo plazo. Estará comprando en la cima para siempre, ha dicho. El próximo halving es en abril, reducirá la cantidad de nuevos bitcoins generados por los mineros a la mitad, junto con el creciente interés institucional por los ETFs. Pues todo esto ha avivado las expectativas de que Bitcoin, según Saylor, palabras de Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, Bitcoin podría convertirse en una clase de activo de $1 billón. Habla del billón estadounidense, evidentemente, 1.000 millones. Terminamos con esta: 9 de cada 10 direcciones de Bitcoin están ya en ganancias. Bitcoin está en sus precios máximos desde noviembre de 2021. La mayoría de los inversores se han visto favorecidos por esto. Lo hemos leído hoy en un estudio publicado por nuestros amigos de NoteCharts. Analistas on-chain explican: las direcciones en ganancia porcentual representan el porcentaje de direcciones que se encuentran en ganancia sobre el total de direcciones con un balance mayor a 0 bitcoins. Se calcula, sumando todas las direcciones, que el precio de adquisición es inferior al precio actual y normalizando el resultado por el total de direcciones con un balance mayor a 0 bitcoins. Son las 2:15 ya de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Vamos con pantallas y vemos todo esto en profundidad. Solo en las últimas 24 horas, el market cap global, la capitalización de mercado de todas las criptomonedas, ha aumentado un 8,5%. Ojito ahí. Ojito al dato. El volumen de negociación de las últimas 24 horas es un 100% superior al del día anterior. Tenemos a la market cap global en 2,15 trillón. Brutal. Bitcoin, ya $1 billón, es decir, 1 millón de millones, ¿vale? Leemos en español aquí en este programa, tanto los billones como los trillones. Bitcoin, un billón, de más de 1 billón de capitalización de mercado, más de 1 millón de millones de dólares metidos en Bitcoin. $57.097, brutal. Ha ganado en el día de hoy un 11% Bitcoin, solo en el día de hoy, en las últimas 24 horas. Ojito también con esto. 9% en los últimos 7 días. Intratable, últimamente Bitcoin. También intratable Ethereum, que lo vemos aumentar. Os recomiendo el programa de ayer en el que analizamos esto a nivel on-chain. Nos contaba Jesús Colomer de Visual Crypto, de Visual Trading, que sí, que está aumentando la capitalización de mercado de Ethereum, que sí, que está entrando mucha liquidez en Ethereum, pero no más que en Bitcoin, por lo tanto que él no anticipa a corto plazo una alt season. Lo explica él muchísimo mejor y mucho más desarrollado en el programa de ayer, que lo podéis buscar en YouTube. Ethereum, $3.276. Ha ganado $300 hoy, un 6% ha ganado hoy, más del 10% en los últimos 7 días. Tether, ¿no?, mueve su market cap. A pesar de que está entrando tanta liquidez en el mercado cripto, la capitalización de mercado de Tether ha variado hoy en 98.000 millones, es el total. Pues ayer era de 97.000.
así que tampoco estaba variando muchísimo. BNB, el utility de Binance, $399, ganando más de un 1% hoy y ganando un 12% los últimos 7 días. Solana, del que hablaremos hoy mucho, $110, ganando más de un 8% en la jornada. XRP, el token de Ripple Labs, siempre con tanto problema con la SEC, esta empresa tan centralizada para ser del mundo cripto, ¿verdad? 55 centavos, perdón, que me ha fallado ahí la vista. 55 centavos, ganando un 5% en la jornada. Seguimos con Cardano, 62 centavos de dólar, ganando más de un 6% hoy. Lo mismo se lleva Avalanche, AVAX, $39,45. Parece que no se mueve nunca de este precio, ¿verdad? Ganando un 6,66% en el día de hoy. Dogecoin, $0,095, ganando un 12% en el día de hoy, ganando un 9% acumulado en los últimos 7 días. Tron, 14 centavos de dólar, un 2,5% de revalorización intradía, 14 centavos, como decía. Chainlink, $19, ganando casi un 4,5% en el día de hoy. Terminamos con Polkadot, $8,13, ganando un 5,5%, casi un 6%, y más de casi un 4% en los últimos 7 días. Son las 2:18 de la tarde, 1:18 en las Islas Canarias. Vamos con la primera entrevista de la jornada. En los últimos tiempos hemos asistido a un acelerón brutal en la tecnología de la inteligencia artificial. Digo últimos tiempos así indefinido, iba a poner últimos meses, pero creo que tampoco es realista porque es una tecnología que lleva mucho más tiempo desarrollándose, pero es verdad que el aceleronaco lo hemos visto desde hace muy poco tiempo. IA conversacional, IA generativa, todo esto, todos estos avances desde hace años ya generan una contrapartida de pensamiento. Muchas personas piensan en la otra cara de la moneda, el miedo, ¿no? El ponerle vallas al campo, que dirán muchos. Se ha generado un movimiento que algunos ya apodan como neoludismo. El ludismo era, pues en la revolución industrial, algunos se negaban a esa industrialización, pues justamente porque las máquinas podían hacer mecánicamente y sin cobrar, claro, el trabajo de no sé cuántas personas. Pues claro, ahora puede pasar lo mismo con la inteligencia artificial, y eso es lo que algunas personas pues están empezando a temer, ¿no? Este neoludismo carga contra la IA por la posibilidad de que pase lo mismo, que elimine puestos de trabajo. Así que vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro ya querido Agustín Rodríguez, CEO de PFS Tech and Data. Muy buenas tardes, Agustín. Ahora le escucharemos, Agustín. ¿Sí, Agustín? ¿Me oís? ¿Sí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues nada, es que justamente contigo, que trabajas a diario, ¿verdad?, con inteligencia artificial, pues te quería preguntar qué piensas de todo esto. ¿Tú cómo lo ves? Claro, Sí. tú estarás muy en contra de este movimiento. Hombre, por supuesto, no solo en contra, sino además, hace poco hemos hecho un movimiento de estos de M&A, porque dentro del plan de expansión de la compañía ha estado siempre también la visión de seguir ampliando nuestras capacidades en inteligencia artificial. Y el dato que me parece súper interesante, la compañía que se integra dentro del grupo es una compañía que viene utilizando inteligencia artificial, se llama AIS, A-I-S, una compañía de origen, en Barcelona, de origen español, que ha estado ya en muchísimos países utilizando estas capacidades. Y resulta que esta compañía lleva utilizando inteligencia artificial desde el año 93. O sea, imagínate hasta dónde esto de la inteligencia artificial es algo que se viene utilizando en los últimos 30 y tantos años, y además con una capacidad de aumentar las decisiones, la productividad, y no es una novedad, ¿no? Al final de la corrida lo que venimos a decir es: la inteligencia artificial lleva ya muchos años con nosotros y llevamos muchos años utilizándola para tomar mejores decisiones, utilizar modelos matemáticos en los que calcular lo que va y predecir lo que puede pasar. Y desde luego lo que hemos tenido ahora, como tú bien decías, es un acelerón de una parte concreta del uso de esa inteligencia artificial, ¿no? Que es esa parte más llamativa, porque es generativa, porque genera contenidos, porque hasta ahora no la habíamos visto.
Sí, perdona, Sí, que tenemos ahí un... Claro, lo que estamos viendo en los últimos tiempos es como lo que decía en la entradilla, un acelerón brutal, pero esta inteligencia eso es. artificial, o sea, se lleva viéndose un desarrollo desde hace muchos años, ¿no? Años 90, me has dicho, de ICE. Claro, Sí, sí, existe... imagínate. desde los años 90 ya se ha visto algún cambio en el mercado laboral, que haya ocurrido ya un poco esto de lo que temen estos neoludistas. Pues fíjate, es sorprendente porque justo en esta parte, que el uso de la inteligencia artificial en el mundo del crédito y el uso de la inteligencia artificial en el mundo de la banca y de todos estos modelos matemáticos que permiten pues tomar decisiones adecuadas acerca de a quién se le presta, por qué precio, cómo, ha sido tan... el impacto ha sido tan importante desde el punto de vista de la capacidad de abrir el crédito al mercado, ¿vale? Que ha permitido expandir el mundo financiero como lo conocemos hoy desde el punto de vista de crédito, pero al contrario de destruir puestos de trabajo, cada vez hay más puestos de trabajo relacionados con la utilización de los modelos predictivos, de los modelos de Machine Learning. O sea, al revés de ser una, vamos a decir, destructora de trabajos, se ha convertido en una generadora de un nuevo tipo de trabajo en el que quizá el conocimiento y la capacidad de trabajar datos es mucho más rápida y cómoda y la tecnología lo facilita, pero también es verdad que crea unos puestos de trabajo de mayor necesidad de pensamiento y de saber hacer la pregunta que antes no existían, porque sencillamente el volumen de crédito que se podía dar a mano no permitía que se pudieran manejar los datos en un formato de Big Data y en un formato de modelo de inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo en un sector concreto donde realmente, bueno, toda esa parte de utilización matemática no necesariamente ha destruido puestos de trabajo, sino que los ha transformado, haciendo que haya menos trabajo manual y más trabajo en el que aplicar pensamiento. Eso ya está claro, claro. O sea, creo que hay un cambio de naturaleza de los trabajos. Es decir, los empleos que se generan a partir del desarrollo de estas nuevas tecnologías son más específicos, algo más técnicos, ¿no? Gente que ha estudiado algo sobre IA, es decir, pues lo que decías, pues cómo generar mejores prompts para una inteligencia artificial, cómo conocerla tanto como para hacer en menos tiempo lo que quieres que haga esa inteligencia artificial. Pero sí que se eliminarán puestos probablemente más mecánicos, más pues más manuales, por así decirlo. O sea, hay un problema para los perfiles de trabajadores sin formación, ¿no? Sí, de lo que estamos hablando es de que estás muchas horas al día haciendo copy-paste. Sí vas a tener un cierto problema con la inteligencia artificial generativa. En el momento en el que uno aporta un punto diferencial como ser humano, más allá de copiar y pegar trozos de otros, evidentemente esa inteligencia artificial generativa no va a poder. Yo el otro día estaba buscando un poco para preparar qué se está diciendo a favor y en contra, y una frase concretamente de Marc Vidal que me encantó, que decía: la inteligencia artificial no te quitará el trabajo te lo quitará otro que sepa utilizar la inteligencia artificial mejor que tú. Que, por cierto, es lo mismo que pasa cuando no sabes inglés y tu compañía es multinacional, o como cuando no sabes utilizar bien, por decir algo, un Excel y tu compañero de al lado es una máquina haciendo pues tablas dinámicas en Excel, pues posiblemente el jefe le vaya a encargar a él el próximo informe y el análisis de la siguiente tendencia y no a ti. Pero al fin y al cabo, y por terminar un poco, añadir mi granito, la tecnología siempre es un habilitador y siempre se comoditiza. Toda la tecnología, porque dentro de 10 años todos tendremos accesibles las mismas tecnologías. Por tanto, se comoditizará. El diferencial, una vez más, lo pondrá el ser humano. Las personas, los profesionales son los que añaden ese diferencial a la tecnología. Entonces sí que crees, o sea, a corto plazo sí que puede haber un problemilla ahí. Para los puestos para la gente que no se haya dado prisa y no lo haya sabido ver venir. Eso es. O sea, siempre que hay una nueva disrupción tecnológica, siempre hay un momento en el que hay personas que se quedan descolgadas. En el corto plazo sí es verdad que va a haber un momento en el que... Esto es como si hoy, no sé, alguien que no use WhatsApp
o que no sepa navegar por Internet, pues imagínate dónde se puede encontrar hoy, ¿no? Un problema muy grave, ¿no? O sea, te quedas sin acceso a Espabile, banca, señor. te quedas sin acceso a streaming, te quedas sin acceso a todo. Entonces, Claro, no, pues no, esto eso es lo que va a evidentemente. pasar. Va a haber un momento donde quien esté un poquito descolgado va a pasar lo peor, pero no es algo que ha venido a destruir los puestos, sino que tenemos que ir poco a poco adaptándonos y siendo capaces de introducirla en nuestro día a día, ¿no? Esa es la manera un poco que yo creo que debe ver con la que debemos verlo, ¿no? Y es que, Agustín, estoy con este debate todos los días con mis amigos, la verdad. Les mando aquí un saludo. Tengo un par estudiando Tech Data, están además, pues cuando tienen que picar código, que pueden tirar directamente, esa parte tan mecánica de ChatGPT, y que no es que te lo hagas, es que ya hasta te enseña cómo hacer el código, pues están encantados. Ahora ya para terminar, Sí. que nos quedamos ya sin tiempo, ¿qué Sí. sectores pueden ser más peligrosos? El otro día estuvimos aquí toqueteando una inteligencia artificial que me hizo hablar en chino, a mi compañera Blanca del Tronco en alemán. Eso sonaba maravilloso. También es verdad que no sabemos ni chino ni alemán, así que tampoco sabemos muy bien si sonaba muy bien. Pero, ¿qué sectores pueden ser los más peligrosos? En este caso estaba pensando en el de los traductores, porque se van a necesitar Sí. menos. Al final los traductores, en vez de estar traduciendo directamente, igual lo que están haciendo es corregir la traducción de una IA. Entonces, Hmm. ¿qué sectores pueden ser los más peligrosos en este caso? Claro, pero fíjate, volvemos al uso, una vez tengo la tecnología, volvemos al impacto que puede generar. Por un lado podemos decir, es posible que haya que necesitemos menos traductores. Por otro lado, te puedo decir, es posible que si tú pudieras en cualquier videoconferencia, en cualquier correo, en cualquier llamada, de repente hablar en el idioma que tú quieras y que el que esté al otro lado te escuche en el otro idioma, lo que vas a hacer es abrir infinitamente más el Ujú. número, vamos a decir, la frecuencia con la que las empresas van a trabajar en otros entornos y otros idiomas, la frecuencia en la que nos vamos a interconectar en otros entornos y otros idiomas. Por tanto, para refinar cuando es importante el documento, porque yo le pido a la IA que me ayude a tener una conversación contigo mañana tomándonos una cerveza, pero no le voy a pedir a la IA que me redacte un contrato completo de una compraventa de una compañía en China. Entonces, en ese momento necesitaré los que sean capaces de hacer esa traducción jurada que me permitan Claro. llegar a una notaría de aquí y de allí y hacerla. Y el número de veces que eso se va a producir, si el idioma deja de ser una barrera, es mayor. Entonces, primero vamos a mirar qué habilita, ¿no? Y luego a quién puede afectar. Pero mi opinión es, posiblemente si habilitamos mucho más la comunicación multidioma entre las personas, estaremos provocando que hagan falta más traductores. Eso sí, los traductores solo los necesitaremos para el 10%, para el 5% de las cosas que no me da Que la se IA. usan ahora, Ese ¿no? es el cambio. Pues Agustín, me gusta tu punto de vista. Te volveremos a llamar cuando hablemos de inteligencia artificial, que últimamente es casi todos los días. Se nos está yendo un poco de las manos esto de la IA, macho. El tema de moda. Muy La bien. verdad es que Muchas sí. No, no, y gracias. es Un que hay, abrazo hay tanto fuerte. de qué hablar que vamos. Agustín Rodríguez, CEO de PFS Podemos Tech and estar Data. seguros. Muchas gracias, un abrazo. Y actualidad cripto, nos decía ahora nuestro compañero técnico Santiago Rouco. Muy bien metida ahí. Vamos a hablar ahora con, bueno, esta semana se está celebrando el Mobile World Congress en Barcelona. En esta ocasión nos interesa especialmente el caso de Solana. Ha entrado desde hace poco, desde hace un par de meses, en este sector con fuerza. Entonces será el primer smartphone blockchain dentro de la Web3. Así que vamos a hablar con Miguel Ángel Sepúlveda, analista independiente, que le encantan estos temas, que nos lo explique un poquito. Miguel Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Tú cómo, a ver, cuéntanos un poquito de detalles sobre este móvil. ¿Cómo se puede incorporar tecnología Web3? ¿Cómo se puede incorporar la blockchain dentro de un smartphone? Pues realmente no debemos olvidar que al final la tecnología blockchain es una capa que hemos construido por encima de Internet. Por lo tanto, teniendo Internet, tenemos de alguna forma la base para poder desarrollar el resto de tecnología. Entonces, Solana ya en su día entró en el mercado con su primer móvil. Fue un éxito al final, agotó unidades y lo que ha hecho ahora ha sido pues revalidar esa apuesta y subir un poquito el nivel. Ahora ya se plantea con una precompra con bastante anticipación. Esto en el mundo cripto sería casi como estar comprando con vesting, porque tú pagas hoy y ya te llegará.
de alguna forma. Entonces, pero para mí lo más importante es la cuestión de que empieza a alinearse una estructura, una infraestructura para los criptoactivos, para la blockchain completa. Porque hay una denominación que se oye todavía poco, pero que cada vez yo creo que vamos a oír más, que es DePIN, que al final habla de lo que son redes de infraestructura física descentralizada. Es decir, cogemos toda la capa que ya existe de infraestructura y empezamos a utilizarla de una forma nueva porque lo convertimos en algo descentralizado. Y esto es una tendencia. Lo que pasa es que Solana, con el tema del móvil, ha dado un golpe encima de la mesa, se ha posicionado, además es el primero que lo ha hecho de esta forma, con todo el ecosistema y todo que tiene detrás y todo el capital y el desarrollo, y entonces lanza esto, pero se une a un fenómeno que se lleva moviendo ya desde hace tiempo, pero que parece que estaba siendo más silencioso. O sea, esta infraestructura, estás hablando de infraestructura de telefonía móvil. De telefonía móvil y casi cualquier tipo de infraestructura que te puedas imaginar, porque al blockchain en este caso, Internet, todos los casos, al final, la infraestructura básica es Internet, pero entonces aquí empezamos a ver los distintos casos de uso que podemos hacer. Por ejemplo, hemos escuchado hablar mucho de lo que es el poder computacional puesto a través de blockchain al servicio de la inteligencia artificial, enlazando precisamente con el tema anterior. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay proyectos que lo que quieren hacer es aprovechar todas las capacidades de cómputo de nuestros ordenadores, poniendo en nuestra infraestructura al servicio de ese sistema, en este caso, que sería la computación de la IA. Pero es que lo mismo podría ser para que yo comparta, yo contrato mi nodo de Internet, lo contrato con mi operador, y yo me convierto a la vez en subproveedor para toda mi zona. Y entonces esto, ¿qué empieza a hacer? Yo estoy centralizado, en el sentido de yo la infraestructura la capto yo para que me provea el servicio una infraestructura centralizada. Pero yo me convierto en el desagregador y me convierto en un descentralizado. Pero es que otro como yo puede hacerlo. Esto, como te decía, desde una perspectiva, como siempre insisto en que solemos tener, europea y occidental, de un mundo desarrollado, al final el alcance parece que tiene más que ver con una cuestión filosófica del espíritu de libertad. Pero claro, ahora vete a una zona donde no estén plenamente desarrolladas las infraestructuras y resulta que tu móvil, en este caso de Solana, pongamos el caso, con su conexión 5G que has conseguido tener allí, tú te conviertes en un proveedor de servicio a toda la zona que tienes alrededor. Pues digamos, son casos en los cuales se empieza a ver cómo todo este fenómeno de la descentralización no deja de ir un más allá siempre, porque lo que nos está convirtiendo en esa faceta de trasladarnos la responsabilidad y la posibilidad de que nosotros abramos la mano y convertirnos en un paso más. En las finanzas descentralizadas lo que nos trajo fue la posibilidad de convertirnos en una especie de banco. Ahora, porque éramos los que proveemos la liquidez. Ahora, con el tema de la infraestructura, lo que se nos permite es empezar a compartir recursos que son nuestros, ponerlos a disposición de la comunidad para que le hagan un uso. Entonces, yo en esto me parece que hay que seguirlo muy de cerca, porque no es solo, es como esta es para mí es la punta del iceberg, es lo que nos ha mostrado Solana, con esa capacidad que tiene además de hacer ruido y generar movimiento en su comunidad casi única en ese sentido, por lo transgresor que está siendo en este aspecto, pero su ecosistema viene a ser una herramienta más que va a potenciar este ecosistema y le va a abrir nuevos mercados. Es un poco como la descentralización que trajo Ares, uTorrent, esto aplicado un poco en este caso a la infraestructura de la telefonía móvil, ¿no? Tal cual, y es aplicado a blockchain, es decir, al final es una cuestión de nosotros hoy entendemos blockchain como ese espacio que nosotros somos clientes, usuarios de la blockchain y vamos contando con los distintos nodos que son los que nos proveen de ese servicio de validación y de asegurar la red. Pero ¿sobre qué infraestructura descansan esos nodos? Descansan sobre infraestructuras, en la mayoría de los casos, plenamente centralizadas.
en el sentido de siempre hablamos qué protocolos son los que contienen la mayor cantidad de Ethereum, por ejemplo, en staking, pero vayamos un paso más atrás. ¿Cuántos proveedores de servicios de Internet y servidores son los que nos proveen de la infraestructura para que esos nodos se puedan alojar? Y a lo mejor terminas viendo que con Google, Amazon Web Service, Azure y 3 servicios más, resulta que la descentralización es una capa puesta por encima de la centralización. Y en este campo es donde tenemos que intentar empezar a movernos de que si mi móvil, vamos a poner el caso, y yo creo que van por ahí los tiros, mi móvil de Solana no solamente es una billetera, sino que es un nodo, resulta que estoy cambiando radicalmente, aunque no sea un nodo completo, aunque sea un nodo ligero, que solamente almacene una parte de la blockchain, estoy descentralizando la infraestructura sobre la que se soporta mi blockchain. Y no deja de ser un paso más allá en ese proceso de descentralización para que si de repente pues cae un servidor en Europa, mi móvil quizás siga funcionando y entonces la red sigue funcionando. Así ya muy rápido, que nos queda nada, un minutillo, pero ¿tienes algún ejemplo de apps descentralizadas que se puedan ya descargar en este móvil de Solana? Las apps al final van a ser casi cualquiera compatible con el sistema de Solana, porque mientras que empiece a utilizar, vamos a tener ahí ese híbrido en la cual la parte web 2 la traerá en lenguaje de programación totalmente normal, pero determinadas interacciones van a ir en blockchain. Pensemos siempre que las dApps en un momento concreto conectan con la blockchain para escribir un suceso, pero la mayor parte de las cosas que hacemos en un juego o en una tab están sucediendo en local en nuestro móvil y luego sucede un proceso de sincronización. En este caso no es solo sincronización con un servidor, va a ser también un proceso de validación y de escritura, pero que de alguna manera la parte técnica la veo que casi cualquier aplicación, sobre todo Solana, ya tiene la experiencia de las previas de su móvil actual, va a funcionar y esto va a ser una cuestión de adaptación. Estoy convencidísimo de que con todo el software de código abierto que hay, Solana tiene desarrollado su propio sistema operativo compatible al menos con toda la cuestión de Android o similar. Y lo que va a ponerle es una serie de aplicaciones totalmente nativas que los demás, al utilizar una infraestructura no Web3 nativa, no blockchain nativa, tenemos que ir, digamos, con clientes parche, mientras que aquí va a haber una interconexión muchísimo mayor. Entonces, las posibilidades van a ser, sobre todo, de acceso y de permisos muchísimo mayores. Entonces, yo creo que el tema de los juegos es evidente, pero para compartir vídeos, para tener suscripciones exclusivas con accesos preferentes, para poder, porque al final, si incluso el volcado de datos y el tratamiento de datos de la blockchain lo voy a poder filtrar, abre la posibilidad de la configuración completa de los recursos Web3 dentro de mi propio móvil. Y eso ahora mismo no es lo que tenemos. Se abre, macho, un abanico de opciones brutal. Nada, se la iremos contando aquí. Miguel Ángel Sepúlveda, analista independiente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, Pedro. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Seguimos aquí en My Economy. Vamos a hablar ahora un poquito de stablecoins, que me están aquí generando muchas dudas últimamente. Así que le he preguntado ya a Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, asesor de Fondo Cripto en Luxemburgo, que hablemos un poquito del tema, ¿verdad? Sí, vamos a hablar un poquito de monedas estables, porque tal y como está el mercado, Madre mía, qué día, ¿eh? Como nos pongamos alcistas todavía más optimistas, nos salimos. Yo creo que en estos momentos hay que mantener la calma y que también hay que entender también estos momentos de mercados qué riesgos tienen, porque es verdad que bueno, cuando el mercado sube mucho, en primer lugar hay que ver en qué tipo de activos estamos, porque a veces estamos en sintéticos, estamos en derivados con lo cual hay que entender un poco cuál es el activo en el que estamos invirtiendo, porque cuando luego sube Bitcoin mucho, habría que intentar tener casi siempre estar lo más cerca posible de activo y custodiarlo. Y luego cuidado porque vamos a tener entornos de volatilidad. Es verdad que todo el mundo está esperando, cuando estas subidas pasan, pues todo el mundo está esperando a ver si se produce esa caída que a veces se produce en el momento más inesperado. Pero desde luego yo creo que veníamos diciendo que el activo fundamentalmente tenía mucho recorrido. Lo estábamos viendo un poco con todo eso. Acuérdate que cuando salía el ETF parecía como que se vendía ya el activo, pero realmente estamos hablando de fundamentales de muy largo plazo, de una industria que está desarrollando un montón, y las monedas estables, como no podía ser, es uno de los grandes drivers, porque ahora veremos por qué también todos estos mercados alcistas hacen que las monedas estables también crezcan un montón y son necesarias para
para de alguna manera que estos mercados también tengan más capacidad de inversión. Y si estamos viendo tanta entrada de liquidez y estamos entrando, o sea, viendo entrada de liquidez nueva, porque el market cap global está aumentando desde hace un mes bastante, hoy un 8%, pero no ha sido así todos los días. Pero ¿por qué no estamos viendo también un aumento grande en la capitalización de mercado, por ejemplo, de Tether? Bueno, realmente estamos viendo, no sé si viste que las monedas estables venían de alguna manera de caídas durante todo el año pasado y justo empiezan a recuperarse de alguna forma el último trimestre de 2023 y ahora sí que ha arrancado de alguna manera un crecimiento que es verdad que no está siendo explosivo, pero sí que estamos en crecimiento, ya estamos viendo un crecimiento continuo. De hecho, por ejemplo, la última moneda que ha salido, la USDI, que ahora hablaremos de ella, 400 millones, ahora vamos a ver un montón de crecimiento en esta parte y tiene sentido. Realmente, cuando hablamos de monedas estables en cripto, digamos que hay tienen diferentes tipos de utilidades. La primera, evidentemente, y la que yo creo que hablamos mucho, es habitualmente la capacidad de pagos, ¿no? Esto se convierte en la red de pagos probablemente de las más eficientes del mundo, se puede enviar a cualquier persona del mundo, instantáneo, bueno, yo creo que claramente Más con un valor claro. Un valor claro, encima en muchos países supone un acceso al dólar, que no es nada fácil, porque sabemos que hay muchos cambios, en países como Argentina es extremadamente complejo todos esos cambios. $7 distintos, sí, los pobres. Pero de hecho de alguna manera lo que ha hecho ha sido exportar dólar prácticamente a todo el mundo y a día de hoy en cripto hablamos de dólares y cuando se paga en muchos casos a personas que trabajan para proyectos descentralizados o un montón de cosas, bueno, pues esto se paga en dólares. Incluso ya hay empresas que empiezan a tener beneficios en criptodólares, que también eso es interesante, este año lo tenemos. Pero digamos, ahora pasamos a eso, pero digamos que de alguna forma el dólar, la utilidad que ha tenido fundamentalmente es de pagos. Hay otra utilidad importante y es de sacarle rentabilidad a estos dólares, ¿vale? Y en esto es verdad que hemos tenido diferentes etapas. Cuando hablamos un poco, yo he hablado de un término que es el DIPOR, que es Decentralized Interest, el tipo de interés descentralizado. Digamos que es el tipo de interés que se ofrece en el entorno cripto. Esto ha sido tremendamente atractivo. Si compraras renta fija. Sí, es como el LIBOR, es un poco hacemos una comparación un poco con el tipo de interés y es verdad que en el tipo de interés en cripto se crea o se forma de una forma muy diferente al tipo de interés que conocemos habitualmente en nuestro día a diario, ¿no? Aquí nosotros cuando hablamos del tipo de interés, hablamos del tipo de interés que fija el Banco Central Europeo, ¿no? Y es lo que nos condiciona mucho las hipotecas y es lo que esperamos a ver si nos suben los tipos, nos los bajan. Y en Estados Unidos pues pasa exactamente lo mismo. Los bancos centrales de alguna manera definen o fijan los tipos de interés y claro, cuando los fijan pues ya no hay nadie que decir si el tipo de interés que te está dando ahora mismo el banco, los bonos de tesoro es un 4%, nadie se va a ocurrir darte menos. Entonces fijan un poco... Claro, un poco los estándares. Si ya el tipo de interés del 4% es el que te piden, siempre que alguien, como una hipoteca, te dé algo, te va a pedir un tipo de interés por encima de ese tipo de interés, ¿vale? Entonces eso tiene un impacto importante en la economía. Claro, ¿qué pasaba? Pues lo que pasaba hace un par de años era que teníamos tipo de interés cero, acuérdate, durante mucho tiempo tuvimos tipo de interés cero globales y de repente en cripto teníamos tipo de interés del 15-20%. ¿Vale? Y decimos, ¿de dónde salen esos tipos, no? Y aquí hay que ser un poco... hay que estudiar bien para ver si esos tipos de interés son reales o no son reales, ¿vale? ¿De dónde salen? Si realmente estamos en una especie de sistema donde los tipos de interés salen del dinero que ponen otros, ¿no? Que sería un poco estos esquemas Ponzi de los que hablan, ¿no? Bueno, realmente en la época esta donde había tipos de interés del 10 o el 15, esos tipos salían de gente que quería pedir prestado en cripto para volver a invertir más. Cuando hay mercados alcistas, los tipos de interés suben, porque en cripto es oferta y demanda. Si de repente imagínate, ahora tenemos 140 billones de dólares en cripto que están disponibles para que la gente los pueda tomar prestados. Ya hay mucho dinero, con lo cual antes había muy poquitos, la gente quería préstamos porque pensaba que Bitcoin iba a subir mucho, Ethereum, y estaba dispuesto a pagar un 10% al año por un activo que a lo mejor subía por 2 o por 3. Parecía que tenía sentido, ¿no? Claro, si te dan un 10% por invertir en algo que quizá no tenga esa expectativa es menor. Entonces hubo un momento donde los tipos de interés eran muy altos en cripto y no te daban nada prácticamente en el mundo real. Hay un montón de capital que de repente se venía a cripto para
para tener esas rentabilidades. Yo, de hecho, mucha gente lo hacía. Oye, voy a pedir esto que lo cojo de aquí que tengo en el banco, no me dan nada, lo meto en cripto y tengo un 15%. Esto se dio la vuelta totalmente y pasamos de tener un tipo de interés al 5%, al 6%. Y de repente la gente ya en ese mercado bajista no quería tomar prestado, no quería apalancarse más en Bitcoin o en Ethereum porque estaba bajando. Entonces pasó lo contrario, de repente los tipos de interés en monedas estables te daban tipos de interés por el 2%, el 1%, era extremadamente bajo, mientras que el tipo de interés en el mundo real estaba en el 5%. Entonces empezó, de repente, entre eso, la gente que pedía menos préstamos, empezaron las monedas estables a caer en cuanto a capitalización, y hubo gente probablemente que o bien se fue al mundo real o bien, acuérdate, vinieron los bonos estos, se tokenizaron en cripto para que sin salir de cripto pudieras tener ese 5%, ¿no? Y bueno, algunas monedas, por ejemplo, las monedas que han tenido más éxito, que son Tether y USDC, eran monedas que la gente les daba a ellos dólares reales y ellos te devolvían tokens. Claro, Tether antes no ganaba nada, o USDC Coinbase no ganaba nada porque esos dólares dentro de los bancos no les daban nada, pero a día de hoy se han convertido en empresas extremadamente rentables. Porque todo ese dinero que tenían ahí, que están llegando a los 100 billions Tether, son 100 billions que le da un 5% cada año. Estamos hablando de 5.000 millones de beneficio. Estoy viendo el otro día, estaban en renta fija estadounidense sobre todo, también tenían en oro, tenían en Bitcoin, ¿verdad? Sí, tienen una parte, pero una parte muy pequeña en inversión riesgo, pero más... Sí, pero casi todo lo tienen respaldado por dólares y al 5%. El otro día estuve viendo el balance y tenían muy poquito ya porque casi respaldan 1 a 1, y de hecho lo que tenían de Bitcoin y demás eran reservas, o sea, extras que tenían. Claro, son extras, pero entonces todos los billions, o sea, los 98.000 millones de dólares que están en el market cap de Tether lo tienen en dólares. La mayor parte está en bonos del tesoro. Claro, entonces no los tienen en liquidez. No los tienen en liquidez, pero los tienen dando esos beneficios que luego vemos cada 3 meses, que nos dicen, hemos ganado 2.800 millones. Pues lo estuvimos aquí comentando, que en el último trimestre del 2023 ganaron más que Goldman Sachs. Totalmente. Beneficio neto. Y ahí hay un beneficio que habrá creo que da o va a invitar a que entre mucha competencia a monedas estables. Porque estoy seguro que hay monedas, a lo mejor, y ahora vamos a entrar en ello, que estarían dispuestos a, en lugar de ganar 2.800 millones, ganar 2.000 y dar 800 millones a los que tengan estas monedas. Vamos a ver, creo que vamos a ver... Cuéntanos un poco el caso de Ethena. Bueno, va a haber ahora, creo que vamos a ver competición porque es un negocio muy rentable, es un negocio que a día de hoy pues tiene unos márgenes tremendos, y cuando esto se produce pues aparece competencia. Va a haber más, probablemente no en el mundo tradicional, que todavía siguen un poco, como si dijéramos, preocupados con todo el tema de reputacional y legal, pero en todo lo que es el entorno cripto vamos a empezar a ver monedas estables que deberían entregar parte de esos beneficios a los usuarios o para que ellos se quedaran con una comisión, ¿no? Entonces ahí vamos a ver proyectos interesantes. En concreto han surgido algunos ahora que están entregando un 20% de rentabilidad. Que esto, claro, ya si es de hecho, Ethena se ha puesto muy de moda porque ha de alguna manera recordado mucho a ese Terra Luna, ese 20%, que fue un crash. Y claro, cuando llegan estas rentabilidades, lo primero que hay que preguntarse es ¿de dónde sale? Claro. ¿Esto es sostenible o estoy en...? Claro que nos preguntamos con Terra, yo me acuerdo que dimos un par de másters en esa época antes y avisamos de que realmente era muy poco sostenible lo que estaba pasando porque no eran retornos reales. Entonces, bueno, evidentemente estas monedas estables que están ofreciendo el 20% no salen del 5% porque la otra parte que sí que estamos viendo, bonos de tesoro tokenizados, que sería un poco esa parte, pues sí que estamos viendo monedas estables que entregan un 4, un 5%. MakerDAO, por ejemplo, está ahora mismo entregando un 6,5%. Bueno, eso parte sale de ese tipo de entornos, y de hecho Maker, por ejemplo, tiene bonos de tesoro también, o tiene DAOs que invierten en bonos de tesoro, pero este proyecto entra de alguna manera ofrece un 20%, y entonces aquí es donde tenemos que analizar un poco todo esto, ¿vale? Para no dejarnos llevar un poco por estas rentabilidades. Y bueno, este proyecto tiene sentido. De hecho hay un proyecto en español aquí muy parecido, que es en Revolut, que de Eneconor, que es un gran... Stavolut, ¿no? Stavolut. Y lo que vienen a decir es,
vamos a crear un sintético que podríamos asimilar a una especie de hedge fund y tiene sus riesgos para conseguir ese 20% de rentabilidad. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues a día de hoy lo que hace esta moneda es que esta moneda hay gente que lo llaman creadores de mercado. Ese creador de mercado deja un Ethereum o un Ethereum estaqueado, que ahí tienes ya una parte de rentabilidad. Ahí, de hecho, con todo el tema de restaking que hemos hablado también en el programa, se puede llegar a obtener incluso más. Pero si dejas ahí esa rentabilidad la sacas, tendría riesgo de Ethereum. Si Ethereum baja, no podrías devolver los dólares que estás respaldando. Y lo que hacen a la vez, crean una posición corta, que es una especie de futuro derivado. En concreto, esto lo están haciendo en plataformas centralizadas. Dejan como garantía ese Ethereum en algunos de estos exchanges y ponen un corto. Y los cortos ahora una posición en corto, en futuros, paga dinero. Como toda la gente quiere ponerse largo. Es como ponerla en una ruleta en el rojo y en el negro a la vez. Efectivamente. Y recuperas y... Y entonces eso a día de hoy, en este momento donde hay mucha demanda de apalancamiento en Ethereum, pues evidentemente hay mucha gente que está dispuesta por tener futuros abiertos, pagar una, que llaman funding rate o una comisión de financiación, ¿vale? Esto no pasa siempre en todo el tipo de mercados. Si cambia Esto va a cambiar. De hecho, hace poco cambiaban del 47 al... Creo que bajaban, pero eso es bueno. O sea, si lo que... Este tipo de rentabilidades no pueden ser fijas, porque si son fijas hay alguien que está asumiendo el riesgo. Es decir, que si realmente esto de alguna manera viene o está construido de esta forma, que es como están construidos estos proyectos, por lo menos el de Neco Seguro, y es también un poco está así, pues la rentabilidad va a tener que ser variable, porque no siempre la financiación es la misma. Y no siempre tampoco va a ser el staking el mismo. Incluso podría pasar en algún momento que la financiación fuera negativa. O sea, durante la bajada hemos visto funding rate negativas, que no es habitual, porque habitualmente de alguna manera se comisiona por financiarte. ¿Quién entraría, no, en negativo? Pero claro, es que, por ejemplo, si mucha gente quiere ponerse corta, hay gente que tiene que darle financiación liquidez, para ponerse corta, liquidez para ponerse corta, y eso en ese caso se paga. En ese caso el producto entonces estaría en una situación muy complicada, porque una de las patas de rentabilidad serían negativas. Pero parece que, parece razonable pensar que habitualmente vamos a ver una funding rate negativa. Eso es lo que estadísticamente suele pasar en los mercados de futuros. Eso va a hacer también que apalancarse en futuros de Ethereum sea más barato. Tampoco creo que haya una liquidez enorme para poder dar esta financiación. Y bueno, esta rentabilidad, desde luego, si se comparte con un montón de gente en monedas estables, puede ser interesante. Pero lo que viene a decir todo esto es que vamos a ver mucha innovación en monedas estables. Nos hemos quedado sin tiempo. Ya me da pena haber echado solo 20 minutos. Voy a preparar un especial, una tertulia, y hablamos más de stablecoins, que la verdad es que es un temazo. Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza y asesor de fondo cripto en Luxemburgo. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Un abrazo. Nosotros volvemos mañana, ya sabéis, 2 de la tarde, 1 en Canarias. Pasen todos muy buena tarde. Adiós.